cosita, ¿queréis saber de qué murió Dan Rivera, el cuidador de Annabelle? Que hice un vídeo sobre ello, dejando la puerta abierta a lo sobrenatural y a lo científico. Pues al final del vídeo os lo comento porque ya salió la autopsia. Hola mocicos, mocicas y mociques infraoscuros. En esta ocasión os voy a contar el último caso de los Warren, en el que está basado la película de El Conjuro 4, el último rito. Será el caso de la familia Smurf. No estoy hablando de los Hobby, del Smigol y todo esto, no. La familia con un nombre un poco raro, ¿no? No solo os voy a contar la historia, cuidado porque si no habéis visto la película hay spoiler, aunque si solo sois seguidores de las películas, pues claro, no veis este vídeo hasta que la hayáis visto. Si sois seguidores de los Warren lo podéis ver, porque ya sabéis cómo acaba. Pero bueno, también estuvimos en el estreno, Slack y yo. No pude hacer mucho porque no hicieron gran cosa. El día antes hubo una maratón, pero como tenía que trabajar no pude ir a la maratón del estreno. Tuve que ir al estreno normal. Hemos venido a ver la última película de los Warren. Como veis, yo llevo un look muy Elaine Warren. Ya hemos salido de ver la película. Y también os voy a enseñar imágenes, vídeos y audios reales de los Warren y de la familia Smurf. A ver, lo primero, la película. Yo estaba entusiasmadísima de ver la película. Estuve contando las horas toda la semana porque saqué las entradas anticipadas. Pros y contras, a ver. ¿Que me gustó? Sí, me gustó, porque casi todas las de los Warren me han gustado, pero no ha sido lo que más me haya gustado. Os voy a contar por qué. Al director no se le ocurrió otra cosa cerebral que centrarse más en la vida familiar de los Warren. Sí, esto os dejará con la boca abierta. Estamos acostumbrados a que las películas de los Warren tengan más acción, vayan al grano y hablen del caso en el que están involucrados, que es lo que nos interesa. Pues aquí ha querido reflejar un poco el director cómo vivían los Warren al margen de los casos, cosa que no le importa un pito a nadie. Si hubieras hecho, tío, una serie sobre los Warren, vale que hubiera reflejado también su vida diaria. ¿Qué pasa? Como digo, me gustó tal, pero han desperdiciado probablemente el que sea uno de los casos más importantes en el que se vieron involucrados los Warren y más mediáticos. Han tirado a la basura el guión, o sea, dijeron, ¿qué caso es este? Venga, sí, hacemos lo que nos sale del pito, vamos a tirar el guión a la basura. Y se han basado muchísimo en la vida familiar de ellos. Han introducido, para que conozcamos, a su yerno, Tony Esfera, que recordemos que Tony Esfera y Judy siguieron con el legado de los Warren cuando fallecieron, o sea, el yerno y la hija, ¿vale? Que lo hubieran presente en la película muy bien, para ir a ayudarles, bla, bla, bla. Pero se pasa en media película, que si la pedida de mano del yerno, que si lo conozco, que si la hija se va a comprar el vestido de novia, no sé qué, que si se van a cenar la familia al restaurante italiano de la tía Pepa. No le interesa a nadie, o sea, es que eso no le interesa a nadie. Queríamos ver el caso de los Smurf. Como ya digo, fue uno de los más interesantes. El que se retiraron ya Ed y Lorraine, ese fue el caso que los jubiló y encima fue el único caso que no lograron resolver para Max Henry. Fue un caso que salió hasta en las televisiones en la época, todo, y lo han desperdiciado completa y absolutamente para meter una vida familiar ñoñizada totalmente. Que sí, que me encantó verlos, pero es que fue un exceso, o sea, entonces normal que los fans no se lo hayan tomado muy bien, porque aunque fuera el caso de antes de jubilarse los Warren, aunque Ed estuviera mal de salud, aunque estuvieran mayores, había mucho juego que sacar, porque en el caso de la familia Smurf duró años. Es que no es como en la película que de un día para otro pasan las cosas, casi duró años y pasaron muchas cosas, podían haberle sacado mucho jugo. Hay una película que hicieron hace mucho, se llama The Haunted, La Casa de las Almas Perdidas, o Apariciones, que lleva 80 títulos que no se parecen al original, que era The Haunted. Bueno,
pues que la hicieron sobre la familia Smurf. Ahí lo dejo caer. Del año 91. Obviamente Churrutero ha perdido los efectos, pero que está bastante bien. Y como digo, han desperdiciado una oportunidad de oro de despedirse por la puerta grande de los Warren. O sea, nos ha escocido mucho a los fans, mucho. Porque llega un momento, sí, son muy simpáticos y les tenemos cariño, pero llega un momento que te cansa la película. De solo estar viendo momentos familiares y luego hay unas cosas inconexas que meten a la muñeca Annabelle por medio persiguiendo a la hija. Que pueda o no tener que ver, yo ahí ya no lo sé porque no lo he mirado, pero a la gente le descolocó porque tampoco les interesaba. Ya se habló de Annabelle en su momento y ahora querían ver el caso Smurf. Entonces ha habido cosas inconexas que no les han interesado. Y a nadie le interesaba conocer tanto a Tony Esfera. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Me da igual. Es que me da igual. Me da igual. Me da exactamente igual. Me da igual. Me da igual. O sea, ya nos caiga bien o mal ese señor, que ha sido el que ha seguido con el legado, pues introdúcelo un poco en la película y no te pases 2 horas hablando de él. Que no le interesa a nadie, o sea, así me entiendes. Pero bueno, verla, yo sí que os aconsejo que la veáis para que veáis cómo se cierra el ciclo. Eso sí, no se parece mucho al caso real en algunos momentos, obviamente. Y el final, bueno, yo salí con el final de la película también, llorando lágrimas de sangre, porque no ha tenido el final que debería la película. O sea, los que veáis, los que sabréis el caso Smurf, no acabó bien hasta que pasó mucho tiempo y no fue por los Warren, y aquí lo añoñiza hasta el extremo. Te dan a entender que lo solucionan los Warren porque el amor lo puede todo, o sea, más cutre imposible. Y luego puedes sacar un poco de flashback familiar como acabaron los Warren, pero no pasas un final de 200 horas también elucubrando cosas que pasaron en la mente de ellos, probablemente del director, porque acabaron de otra manera. A ver, Ed Warren no vivió tantos años como pretende en la película, como si hubiera conocido hasta los bisnietos, no. Ed Warren murió a los 70 y tantos años porque tuvo 2 infartos cerebrales. Uno, una noche que se levantó a abrir la puerta a su gato, y luego otro en el que se desplomó. Bueno, con el primero ya se quedó medio parapléjico y con el segundo ya murió. Bueno, también me hace gracia que le atribuyen a extrañas circunstancias. Señores, a ver, era un poco mayor, no tanto como para eso, pero no es Patrick Wilson, de verdad, no es el actor. Los que vieron a Ed Warren de verdad, a ver, que no me extraña que estuviera del corazón, y lo digo desde la perspectiva sanitaria, sin ofender, pero Ed Warren parecía, en realidad, en la vida real, que en los exorcismos que hacía se había comido a todos los demonios, que se los había zampado con un bocadillo y un Whopper de patatas al lado, para que me entendáis. Entonces, normal que al final le dieran yuyus cerebrales y yo no sé, no le dio diabetes de milagro al hombre, pero yo creo que se comió todos los demonios que exorcizaba, para que me entendáis. Creo que con eso lo dejó claro. Lo raro es que no le hubiera dado antes algo al corazón. O sea, es como el que dice, de acá ha muerto esta persona que pesaba 200 y pico kilos. No nos lo explicamos. Pues bueno, no fue nada misterioso que se desplomara en el suelo y le dieran 2 yuyos cerebrales de Warren. Lo siento porque me caen muy bien los Warren, pero que en fin, es lo que pasa cuando no te cuidas. Te zampas hasta los manteles de la mesa y tampoco hacer deporte ni de nada. Entonces, normal. Hasta ahí ya hemos aclarado la muerte de Ed Warren. Y después su esposa Lorraine sí que vivió muchos años y murió de causas naturales, porque ya tenía la mujer un montón de años. No sé si llegó a nonagenaria. Como digo, me cae muy bien. Se quedó con su legado, pues lo que digo, su yerno Tony Esfera y su hija Judy. Bueno, pues
Os voy a relatar un poco lo que pasó con el caso Smurf, o como se llame, es que me recuerdan al Smigol, al de los Hobbit, pero bueno. Me parece un poco, como te decía, lamentable. Hay gente que dijo que era un circo mediático que montaron los Smurf, que no se lo creían, otros que sí, que habían pasado cosas. Bueno, se armó un follón de 3 pares de narices y tuvo que ir las televisiones, la iglesia y todo. Este caso, que lo sepáis, bueno, lo cuento al final, pero como digo, no lo lograron resolver los Warren. Ed Warren, recordemos que fue muy enfermo ya del corazón a casa de los Smurf, que le había dado un yuyu. Entre la tensión de resolver los anteriores casos y lo que digo, que tenía la salud muy mermada este hombre, pues no estaban al 100%, pero la casa estaba poseída por un demonio y 3 espíritus. Por cierto, una cosa que os vais a encontrar, y es que los efectos especiales de estas son peor que las otras. No me lo explico siendo la película más moderna. El CGI de ahora, de las películas en general, es una mierda pincha en un palo. No entiendo por qué. Si estando en una época más moderna es peor que el CGI antiguo. Da más miedo a las películas de antes los efectos. Increíble. Estamos hablando de... Vamos, esto sí que es un caso paranormal. Llega un momento en que a una de las niñas se le aparece la anciana, el espíritu de la anciana, y parecía que le habían hecho el efecto con el Sony Vegas o el Filmora. De un programa de un crío que pone su primer canal de YouTube de sucesos paranormales y truca un vídeo de esos que dice que ha salido un duende o el Slenderman y se nota que está insertada la imagen con un señor más pequeño al lado, que no concuerda y que parece la cara de dibujos animados del otro. No, por Dios. Me dieron ganas de llorar. O sea, los efectos especiales, la verdad, no comprendí nada. Luego hay momentos esos de la película que no conectan, que no sabes por qué pasan ni por qué salen. Si se hubieran centrado solo en el caso de la familia Smart, hubiera cuadrado todo, pero meten ya a Anabel, al yerno, el camafeo de no sé quién, Perico de los Palotes, que no tiene nada que ver, y te descentra toda la película. Bueno, pues comencemos con el caso Smart, pero yo por si acaso os lo digo, lo de los efectos especiales sí que es para arrancarse los ojos. Pero en fin, bueno, la familia Smart, compuesta por Jack, Janet, las hijas y los abuelizos y un perrín muy mono. Un spoiler muy importante: al perro no le pasó nada ni en la vida real ni en la película, solo sufrió magulladuras, pero está bien. Estupendo. Se mudaron a una casa de Pittston, Pensilvania. Un dúplex construido a principios de siglo encima de una mina de carbón, ya que habían ascendido al padre. La madre ocupaba su tiempo, bueno, en aquella época lo normal, porque esto fue en los 70, ojo, empezó en los 70 y no directamente en los 80 como en la película, que se han comido 15 años, pero bueno, en el 73 se mudaron, y bueno, por aquel entonces lo típico que la madre estuviera en casa cuidando de las hijas, hacía algún voluntariado para promover la conciencia de los peligros del alcohol en los jóvenes, etc. Es que en 1972 esta familia había perdido su casa por culpa del huracán Agnes, por eso se mudaron también. No fue hasta 1974 cuando empezaron a suceder cosas que al principio achacaban pues a lo básico de las construcciones chapuceras de las casas que hay en Estados Unidos, que son vamos, de papel, poco menos. Que era que empezaba a fallar la electricidad, las televisiones se encendían y las radios y se apagaban, las tuberías solían arrar uno, había manchas en las paredes que se empezaron a convertir en grafitis con frases amenazantes, ahí ya empezaron a olerse algo peor. Marcas de garras, ahí también empezaron ya las cosas a empeorar, y a Mary, la madre de Jack, le dio un infarto. Después las cosas ya todavía empeoraron más. Se oían ruidos por toda la casa, de pisadas de madrugada, dejaban todo desenchufado de la electricidad y se encendía sin estar enchufado. Eso ya es acojonator. Incluso los padres, los abuelizos,
llegaron a escuchar peleas con las voces de la familia cuando estaban estos durmiendo. Como si estuvieran levantados discutiendo y no había nadie levantado discutiendo. Luego ya empezaron las agresiones. La madre fue poseída sexualmente por una especie de íncubo. El padre agredido también por una súcubo. Una noche se lo encontraron levitando, rígido, y luego lo tiraron sobre la cama. El perrito de la familia, un pastor alemán de 30 y tantos kilos, salió despedido, disparado contra una pared. Afortunadamente está bien, solo fue las magulladuras. Una de las hijas mayores fue empujada por unas manos invisibles, notó la presión de unas manos que la empujaban por las escaleras, y después ya era descarado. Estaban, por ejemplo, reposando en la cama y sentían como les tiraban de las piernas. Una vez que estaban reunidos cenando todos, cayó la lámpara de la mesa y los cristales le saltaron a una de las hijas. Había puñetazos por las paredes, atronadores, y ya cuando la cosa empeoró, los muebles empezaban a temblar, a moverse de sitio. Las habitaciones empezaron a experimentar una bajada de temperatura. Vamos a decir, con la toquilla de tu abuela abrigado. Los Smurfs desesperados pidieron ayuda pública, que fue lo que peor pudieron hacer, o lo que mejor, depende, económicamente para ellos. Pero yo digo que fue un error porque de la noche al día pasaron a ser asediados por muchísimos periodistas, lo cual desembocó en que en el barrio los vecinos les hicieron ni puñetera gracia todo el día estar perseguidos todos por periodistas a ver si sabía alguien algo, si habían visto algo, furgonetas aparcadas a todas horas vigilando. Incluso los Smart, lo que fue una llamada de socorro, acabaron siendo asediados por los propios periodistas. En vez de ayudar, como siempre, se pusieron de tocapelotas, porque como no tienen ni ética ni moral muchos, por desgracia, pues se empezaron a pasar 3 pueblos con la familia. Salieron en el programa famoso de Larry King en aquella época, señor muy famoso, como aquí sería Las Mañanas de Ana Rosa, o el programa por la noche de Buenafuente, pues algo así a la americana. Y llamaron a sacerdotes incluso. Uno de ellos conocía a los Warren, uno de los que fue a interesarse por el suceso. La película lo vemos más o menos que se enteraron por eso y fueron a ayudar a la familia. El caso es que detectaron que había 3 espíritus y un demonio. El espíritu de un hombre violento que había sufrido en la casa, que había vivido allí. El de una anciana inofensiva que solo vagaba por la casa asustando, también un poquito cabrón a la abuela. Una niña súper agresiva que también murió allí, y un demonio que los controlaba a todos para aterrorizar a la familia. Estuvieron investigando, pero no lograron hacer nada. Más adelante también pidieron los Warren que fueran miembros de la iglesia a ver si ellos podían terminar de resolver algo, y en esos momentos ningún sacerdote logró tampoco hacer nada tras un montón de exorcismos. ¿Qué pasa? Que ya en los 80, a finales de los 80, por el 86 o algo así, se mudaron de casa los Smurfs, pero tampoco estuvieron tranquilos, porque les seguía asediando ese demonio y esas presencias, lo cual, ojo, y entró a vivir a esa casa una señora que se pasaba por el forro todas las historias porque era escéptica, y aseguró que en esa casa, cuando fue a vivir ella tras los Smurfs, no le había pasado nada, absolutamente nada, que la casa estaba totalmente bien. Los Smurfs, como digo, se mudaron, pero en su nueva casa siguieron ocurriéndoles cosas, con lo cual eso hizo prever que el demonio no era de la casa, sino que era un demonio arraigado a la familia. Algún miembro de la familia llevaba colgado ese demonio y esos espíritus con él. Tuvieron mucha suerte porque al último párroco al que acudieron, tras darse también fenómenos paranormales en su nueva casa, fue el que logró liberarlos por fin de toda esa pesadilla. Acudieron al correcto, al párroco correcto, o el más fuerte, o yo que sé qué, pero consiguió liberarlos de toda esa pesadilla y exorcizarlos. Como digo, exorcizarlos a ellos porque el demonio estaba vinculado a la persona, no a ninguna de las casas.
Ahí pudieron empezar una nueva vida ya, pero lo pasaron realmente mal, no solo por las presencias demoníacas, sino también por todo el circo mediático que se montó. Aunque tampoco, no sé, tampoco sufrieron tanto como se asegura, porque luego escribieron unos libros junto a los Warren y se forraron, pero bueno. Más tarde el padre Jack falleció por diabetes a los 75 años y su hija Karin, con tratado pronóstico, se dedicó a, fuera de su trabajo normal, en su tiempo libre, a ser investigadora paranormal, para, según ella, ayudar a otros que estaban pasando por lo mismo que pasó ella. Hasta aquí el caso de los Small, Espero que os haya gustado, si no me da igual. Pero como os comento, pues ha sido una oportunidad la película que han desaprovechado muchísimo para mostrar yo creo que uno de los mejores casos de los Warren. Han metido cosas que no le interesaban a la gente para nada. El director no sé en qué estaba pensando, creo que no es el mismo que las anteriores películas y eso se ha notado muchísimo. Y lo dicho, con este caso los Warren se retiraron. Solo daban conferencias y enseñaban su museo a la gente. Está en Connecticut, con objetos malditos que ellos mismos fueron durante años recopilando. Pero ya eran mayores, obviamente, estaba muy enfermo el corazón y ya no estaban para ir de cazafantasmas. Ha continuado con la Sociedad de Parapsicología, que sí que se dedica a eso, y a seguir con el negocio familiar, como digo, su yerno Tony Esfera y su hija Judy, junto a otros colaboradores. Por cierto, ya se sabe de que murió Dan Rivera, el cuidador de Annabelle. ¿Veis cómo os dije que había que dejar un hueco para la ciencia, aparte de lo escéptico? A ver, a mí estas cosas me encantan, pero al pan y al vino. Cuando sí que se puede abrir una puerta a lo increíble y a lo sobrenatural, yo soy la primera que lo hago, pero siempre que hayamos descartado lo científico. Tengo mitad Mulder, mitad Scully de Expediente X. Sí, soy muy viejuna, hijo mío. Dan Rivera al final murió por un infarto. Diréis, ¡guau! Seguro que se lo provocó la muñeca maldita. No, tenía problemas de corazón. Lo que pasa es que no lo hacía público. Lo sabía la familia de él desde hace años y al final el corazón le falló. No, como he dicho, no ha sido nada parapsicológico, no la mata la muñeca, la muñeca maldita. Así que, y una opinión personal, me da mucha pena que hayan terminado con el universo de los Warren porque tenían muchos más casos que podían haber hecho. Me hubiera encantado que hubieran hecho el caso, para mí, de la muñeca más peligrosa aún que Annabelle, la muñeca Shadow. Tengo un vídeo en el canal sobre ella, que era una muñeca que te mataba a lo Freddy Krueger en sueños. Sí, mandabas una maldición a través de esa muñeca y matabas a la gente en sueños. A mí me parecía mucho más peligrosa que Annabelle, además construida con huesos humanos y animales. Espeluznante. Mirad el vídeo que hice porque la muñeca es que la ves ya y acojona. A mí me habría encantado que hubieran hecho una película sobre esa muñeca, la muñeca Shadow, también sobre el icono diabólico que encontraron, que se utilizó para rituales satánicos y mató una decena de personas, y era un muñeco muy oscuro y uno de los más peligrosos que tienen los Warren, que es este, que por cierto también voy a hacer un vídeo sobre él más extenso, el espejo de la plantación Myrtles, que también estaba maldito y también dio mucho que hablar. Tenían varios casos más. Podían haber hecho una serie, si no querían hacer tantas películas, una serie sobre los Warren, con un montón de casos que tenían muy famosos. Le podían haber sacado mucho jugo y los fans hubiéramos estado encantados. Espero que en el futuro se decidan hacer alguna otra cosita y metan todos esos casos. Ya digo, me encantaría el icono diabólico, la muñeca Shadow, esos dos me encantarían. Y luego, como digo, el espejo Myrtles también hubiera estado muy bien, entre otros casos que tenían de objetos malditos los Warren. Siento que se desperdició esos casos y que se desperdició el caso de los Small, que fue, yo creo, de los peores que han tenido, en el que se jugaron la vida, ya digo, porque he estado muy enfermo por esas emociones, y que ocurrieron muchas cosas que se podían haber contado alrededor de
a lo largo de toda la película. No basarse solo en la vida personal de los Warren. Ha sido un error garrafal que afecta al final de la saga, que lo han edulcorado y lo han tergiversado bastante el final, no es tan idílico como os he contado, y que los fans les ha decepcionado mucho. Esperábamos con muchísima ansia y una semana, todos los días en el trabajo dando las gracias a las compañeras diciendo hoy falta un día menos para el cine, hoy otro día menos para el cine, hoy otro, que no sé cómo no me la ha paleado. Gracias por vuestra paciencia. Y aunque me gustó y les tengo mucho cariño a los Warren y tal, sí que salí con un sabor de boca un poco agridulce. Pero bueno, esperemos que alguien se le encienda la bombilla y haga algún flashback anterior y saque algún caso de los que digo. Y si no puede ser ya por lo que sea con Patrick Wilson y Vera Farmiga, que encuentren algunos intérpretes también que acaparen ese cariño y ese carisma que tienen con la gente, pero que cuenten más casos, o que hagan una serie. Podrían coger gente nueva para interpretarlos desde más jóvenes y contar todos esos casos. Estaría genial hacer una serie sobre los Warren. Bueno, amores, espero que os haya gustado, si no me importa un pimiento. Y tenéis más vídeos míos sobre los Warren y sobre sus casos en mi canal. Hasta el próximo, que será muy pronto. Powerful. It's invisible. I don't care if you want to call it a devil or a ghost or a demon. There's something in this home which has the intelligence to inflict physical and psychological harm upon the Okay, Lauren. We're in the home of Janet and Jack Schmerl in Pittston, Pennsylvania. I don't really remember on the tape earlier of getting the full address of this home, which is at 330 Chase Street, West Pittston, Pennsylvania. This is February 14th, 1986. The living room that we are in, we gave reference in the interview to a lamp that has a three-way switch on it, although there is not a three-way bulb in it that would keep going on and off. The door just behind you, Al, is the door that the family on many occasions not only would find ajar, but would actually find open against that wall. We'll now go on to the second floor level, where most of the phenomena that has occurred has actually taken place. Members of the Schmerl family, Dawn, the twins, Heather, their German Shepherd, Jason, are all sitting here. These are the four children, their dog, and of course, Janet Schmerl. Okay. Jason? Mom, I have to go to the bathroom. I want to go now. Wait, Mom, I have to go to the bathroom. Notice that this stairway, as you're coming up, is very, very narrow. Now, Jack was sitting on the very top step. One of our researchers was perhaps in this area talking to Jack. They watched the dog, Jason, who is a full-grown German Shepherd, walk across. He wasn't coming down the stairs. He would have had to pass the two men in order to come down the stairs. And Jack decided to call the dog because he couldn't see him for a couple of minutes. And the dog came from downstairs up. No possible way that the dog could have gone from where he was up here. There was no other way for him to come from this level down without using these stairs, and he did not. This is the hallway where the family has experienced the rappings all the way down the hallway, where they have experienced the voices.
some sort of magic whispering, but they also are able to distinguish the fact that there are a conversation going on between a man and a woman. We're now entering the master bedroom. The master bedroom is where a good deal of the phenomena has occurred, where Janet, sleeping on this side of the bed, has been pulled out by her legs. The dog, Jason, will sleep on this side. I gave reference earlier to the howling noise that would come from the dog. This is where he would be laying. This is where Jack was hit. But I think one of the most outstanding things is the fact, I will show you how these drawers work. Now it's kind of hard to have them swing, and yet this is how they will swing back and forth at great speed when the infestation or phenomena is occurring. Actually, I'm able to move them a little easier than we were able to move them early on. At times, it will only be that Janet would find it a little ajar. But on this one occasion, when she was in the room, the door was going in and out very, very quickly. These are also the walls where they will hear and experience the rapping sounds. This television set, although I don't remember discussing it during our interview, unplugged or not on, will become illuminated like a bright light. No picture on it, but they will actually see that light up. They will get a buzzing sound that seems to be associated with this tape recorder that is on. The buzzing sound actually is probably not coming from the tape itself, but actually altering the state of consciousness of the people in the room, Jack and Janet. This is the room occupied by the 13-year-old girl and the 16-year-old girl. If most of the phenomena that occurs in this room seems to happen in and around the closet area, although in this room we have had the disappearance and reappearance of personal objects of the two teenage girls. This is the closet area, and especially in the back of this closet, where they will hear much of the rapping that takes place in this bedroom in particular. Now, in the room of the twins, the two little 7-year-old girls, there seems to be very little that actually happens in this room. This is a very tiny, little, small room. Although the family described something that was rather strange. When they first purchased this home, this room was a little bit larger, but they have enlarged their bathroom, which has kind of reduced the size of this room. But it was on this wall when they first moved in that there was an opening. Not an opening where you would have a stove or any form of heat, because there was no chimney behind there. And then up from that hole was a dark mark on the walls that no soap and water, no detergents, and certainly 4 coats of paint could not cover. That is the reason why this room is paneled. The last room up here is, of course, the bathroom. There has been a great deal that has occurred in here. They will hear the water, especially from next door, running. They have experienced the toilet flushing on like 30 times on one occasion. Jack was standing when he actually was witness to the toilet flush in front of him. He then picked up the top of the toilet box to adjust the ball, thinking that something was wrong. Actually, nothing at all was wrong when the wrapping started right on the toilet box, the commode itself. It is in this area that Jack's medical bracelet had been missing from.
that actually dematerialized. As of this point, it has still not materialized. So that is really the majority of what had taken place on this stairway, or on this level. On this stairway, though, I know that there was one occasion, maybe Janet can explain it in a little better order than I would be able to, regarding what had taken place to Dawn, or what you presume may have taken place to Dawn when she was found at the bottom. Oh, that was to Shannon. Oh, wait, that was to Shannon, I'm sorry. One night about 1 o'clock in the morning, Shannon and Karen, whose bedroom is over here behind Lorraine, Jack and I were laying in bed talking. We had had a lot of experiences that day. And while we were talking, we heard this terrible bang. And Shannon was laying at the bottom of the landing there. Now, if you walk in my hallway or my steps, they do have a creaking noise, so that if she were to walk through the hallway, we would have heard her. Because we always know when the children are up, we can tell you who is going to the bathroom and who is walking. Shannon was not walking. We did not hear any footsteps at all. She was found at the bottom of the landing, and she did not remember how she got there. Family members living here, and also your family pet, and when you moved to this home. Well, my name is Jack Smurl. My wife Janet Smurl. We have Dawn, daughters Dawn, Heather, Shannon, Karen, our twins. And how old are the children? And I would say that the house was haunted. You do believe your home is haunted? Absolutely. Do you believe your home There's no doubt. And if you had told me this a year ago, I would have probably told you that you needed a psychiatrist. But I am a believer that this house is really haunted. Thank you very much, both of you, for your interview this afternoon. Jack, or not, John and Mary Smurl, we are here at the home of the senior Smurls. We have been investigating the phenomena taking place in their son and daughter-in-law's home. This is the other half of a duplex home at 332 now, Chase Street in West Pittston, Pennsylvania. Jack, or I'm persistent in calling you Jack, John and Mary have also experienced phenomena on this side. While they were away from this home, there were noises that would take place. They would hear this from the other side. There would be nobody in this home at all on this side of the house. When Mary and John came home, they had found a china cabinet in the kitchen had actually been moved. How far away from the wall had that been moved, Mary? I'd say about 18 inches. About 18 inches, full of china. Yeah. Right? Now, is that something that you could really move that easily? No, it's hard, very hard to move. I could move it to Well, no.